Así de que como están puestos de pie, amado pueblo, los quiero invitar. Vamos al libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. En el libro de Deuteronomio vamos a tener lectura en su capítulo 18. Vamos a ver sus versículos del 9 al 12. Gracias a cada uno de ustedes porque el Señor ha puesto en sus corazones ser fieles a esta obra. Gracias a aquellos que a través de esta página se conectan también para que Dios hable a través de esta su iglesia Reino Unido Centro de Adoración y a través de estos labios que Él ha buscado con este propósito. Amén. Así de que están ahí, mis amados, Deuteronomio 18, sus versículos del 9 al 12. El Señor me permite el tema que ya Él mismo dio en su palabra, el cual dice: amonestación contra costumbres paganas. Amonestación contra costumbres paganas es lo que la Biblia que Dios me permite porto, y es el tema del día de hoy. También, mis amados, Deuteronomio 18, sus capítulos del 9 al 12. Deuteronomio 18, capítulo 18, sus versículos del 9 al 12. Vamos a conectarnos al unísono para que podamos llevar la lectura juntos, para que Dios hable a nuestras vidas y podamos entender el mensaje del día de hoy, que yo le anticipo que el Señor me ha tocado fuertemente porque me ha abierto muchas ignorancias, muchos signos de interrogación en mí, y ahora pues tengo un panorama más amplio acerca de lo que Dios demanda en cada uno de nosotros. Amén. También, mis amados, Deuteronomio 18, capítulo, versículo 9 al 13, al 12, y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, que estás en gloria, una vez más bendecimos tu palabra, Padre, porque sabemos, oh Dios, que ha sido ya santificada por ti, ha sido separada del pecado y trae un mensaje que mantiene la misma línea, Padre, porque es un mensaje espiritual, un mensaje de vida, un mensaje donde tu palabra, oh Dios, a todo aquel que lo escuche, generará en él un entendimiento mayor acerca de los planes que tú tienes para con nosotros y cuál es tu voluntad, cuál es tu deseo, por el cual nosotros en obediencia caminamos en ella. Tu palabra declara, Padre, que tú disciplinas al que amas, y en el día de hoy has venido porque nos amas, trayendo una palabra a través de la cual nos alinearás, nos llevarás, oh Dios, bajo la dirección tuya, y nos harás caminar con el entendimiento para que podamos reconocer, Padre, entre el bien y el mal, cuál es aquello que tú has apartado, sobre lo cual nosotros como pueblo tuyo caminemos. Perdónanos, mi Dios, si en algo hemos pecado delante de tus ojos, nos humillamos, y en el día de hoy nos disponemos para que seas tú trayendo a nuestras vidas un entendimiento mayor, una semilla de la cual haremos uso, Padre, en estos tiempos tan necesarios, para que tu palabra bendita provoque rema en nuestras vidas y nos haga entender el mensaje que tú tienes para estas generaciones. Te glorificamos, Padre, te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús lo hacemos, y el amado pueblo de Dios dice: amén, amén. Pueden sentarse, mis amados. Gracias doy a mi Dios por esta oportunidad que una vez más nos da. Así de que en el día de hoy vamos a ver, de hecho, a lo largo de esta semana, el Señor ha puesto en mi transitar cosas de las cuales, como otras veces Él lo hace, pone en mi corazón cuál es lo que Él desea que su pueblo escuche en los domingos en los que Él me permite estar acá. Así de que yo veía durante esta semana ciertas actividades que despertaron en mí el deseo de traer el conocimiento a la iglesia, para que conforme a lo que Dios ya ha establecido en su palabra, nosotros caminemos en ella y reconozcamos qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Amén. Así de que en el día de hoy vamos a ver, como dije ya, el tema amonestación contra costumbres
paganas. Así de que en el día de hoy vamos a ver si nosotros estamos haciendo algo por ignorancia, si los estamos haciendo porque simplemente nos deleita hacerlo sin importar la voluntad de Dios, o si lo hacemos porque no nos importa qué es lo que Dios demanda y lo hacemos por quedar bien o por hacernos sentir bien o hacer sentir bien a aquellos a los cuales nosotros hemos tenido ya con compromiso. Así de que en el día de hoy, amado pueblo, vamos a ver este tema del cual el Señor permite amonestación contra costumbres paganas, pero es una amonestación de la cual Dios da el conocimiento. Recuerde que nuestro Dios, Él no demanda nada sin que antes Él nos haya preparado. O sea, ignorancia es que nosotros pidamos a nuestros hijos que hagan algo de lo cual nosotros no los hemos instruido. No podemos decirle, por ejemplo, a nuestro hijo, ¿por qué no sacaste agua del pozo si nosotros mismos no se lo pedimos que lo hiciera? No lo podemos decir, ¿por qué no barriste el patio si nosotros mismos no le pedimos que lo hiciera? O sea, cuando Dios demanda algo, es porque Él ya nos ha preparado de antemano para saber cuál es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Amén. Así de que el conocimiento que Dios manda a nosotros es un conocimiento del cual Él demanda, sí, pero antes Él pone la base para poder entonces tener el derecho de poder reclamarnos el por qué lo hicimos o por qué no lo hicimos. Amén. Así de que en esta porción vamos a ver cómo es que Dios habla a esta nación que está por entrar a tomar la tierra que Dios por generaciones le ha prometido. Recuerde que desde el capítulo 12 de Génesis Dios llama a Abraham y entonces tras ese llamado Él le ofrece una tierra de la cual Abraham no tiene conocimiento. Abraham se mueve sin saber a dónde Dios lo lleva, pero confía en la voz de aquel que lo llamó. Así de que podemos ir a un lugar que ignoramos, pero recuerde que no importa el lugar donde vamos, pero sí importa saber con quién vamos. Amén. Así de que Abraham se movió sabiendo que sin importar la tierra que él no conocía, sin importar que él ignoraba completamente toda la información, pero sí sabía que era con Dios que él iba y sabía que el resultado siempre iba a ser algo positivo. Así de que Dios le advierte acerca de las cosas que van a haber al llegar a ese lugar. Dios les da a conocer cuál es el ambiente que se mueve en el lugar. O sea, cuando nosotros hacemos algo porque no tenemos el conocimiento, somos hasta cierto punto perdonados o somos disculpados. Pero cuando ya hay conocimiento y aún así lo hacemos, entonces ya hay negligencia, como le llaman, o terquedad en nosotros. Es porque no quisimos hacer caso a la orden, sino simplemente nos movimos. Es como cuando, por ejemplo, en el ejército le dicen, hey, adelante está el enemigo, no vayan para allá, traten de evadirlo y buscar otras alternativas. Y si ellos van, pueden morir en el lugar, pero no lo hacen por desconocimiento, porque ya les fue dada la instrucción, la información, para que no lleguen a un punto en el cual sus vidas se arriesgan. Amén. Así de que Dios tiene a este pueblo y le dice, bueno, van a entrar a una tierra que no conocen físicamente, sino por toda la información que he dado a lo largo de las generaciones, pero físicamente ustedes ahora la van a tomar. Les anticipo, entrego esta tierra que son 7 naciones. Las 7 naciones a mí me tienen ya cansado, estoy ya agotado de tanta abominación. Abominación significa tanto asco, tanto deseo de no ver. Algo abominable es algo que uno no quiere ni sentir, ni ver, ni oler. Algo que le repugna, que uno no quiere ni tener cerca de uno. Y es lo que Dios le dice, hey, estas 7 naciones han estado haciendo abominaciones, cosas que yo no quiero ni ver, no quiero ni escuchar, no quiero ni sentir, porque me dan asco, me provocan repugnancia, no quiero ni verlo. Entonces, les doy la información porque tampoco quiero que ustedes se agreguen como una nación más. O sea, la ignorancia de aquellos 7, puesto que no tenían a Dios, a Jehová de los ejércitos, que es el que usted y yo tenemos, aquellos lo hacían porque se movían por ignorancia. Ellos se movían como pecadores, buscando dioses ajenos que no eran Jehová de los ejércitos. Jehová dice, bueno, ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios, y por eso los estoy llevando a un lugar donde voy a esparcir a las 7 naciones para que ustedes tomen control de esos lugares.
Los saco porque ya he subido al colmo el pecado que cada una de ellas ha hecho y me ha cansado. Me repugna el estilo de vida que cada una de ellas lleve y yo los mando a ustedes para que hagan mi voluntad, que es algo diferente a lo que ellas hacen. Amén. Así de que Dios los prepara y comienza diciéndoles qué es lo que ellos hacen y qué es lo que estos no deben hacer, puesto que llegan a un lugar donde es nuevo para ellos, un lugar en el cual necesitan ellos entender que si Dios los lleva es para transformar el ambiente. ¿Sí se da cuenta? O sea, un creyente no deja de ser creyente, si es genuino, a cualquier lugar donde vaya. Dígame usted va a Georgia, por ejemplo, a visitar a sus hermanos, a su familia. Usted no es creyente solo aquí, sigue siendo creyente al lugar donde usted vaya. Si Dios le permite ir a otro estado, si le permite ir a otro país, usted no deja el ser creyente o hijo de Dios acá en Estados Unidos para ser alguien diferente para allá, porque entonces dice la palabra que se está engañando a sí mismo. O sea, hay un dicho que dice: el mono, aunque de seda se vista, mono se queda. Pero hay otro dicho también que dice: el que es perico, donde quiera es verde. ¿Sí se da cuenta? Usted conoce el color del plumaje de un perico, ¿no? Que es verde. O sea, si el perico cambia y vuela para México, no se va a poner azul. Si de ahí vuela para Guatemala, no se va a poner blanco. O sea, el plumaje del perico, sigue siendo verde, y el plumaje del perico, donde quiera que se encuentre, sigue siendo verde. Un mono, déjeme decirle, usted conoce el físico del mono, sabe si le agrada o no le agrada, si es bonito o no es bonito, usted sabrá. Pero si el mono, aunque de seda se vista, aunque se vista muy elegante, sigue siendo mono. El mono que de seda se vista, mono se queda. Y el perico, donde quiera, es verde. O sea, un creyente tiene que ser, sigue siendo creyente a cualquier lugar donde vaya. Y es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Ustedes son mi pueblo, los he traído por los 40 años por el desierto, pero ahorita estamos en la frontera, ya estamos en el río Jordán. Están a punto de cruzar al otro lado, pero antes de cruzar necesito darles instrucciones. Necesito darles información. Necesito que ustedes sepan cuál es el mover de allá, por qué lo saco y qué es lo que quiero que ustedes hagan. Si ustedes van a seguir haciendo lo mismo, entonces ¿para qué los traje? Pero los traje para que sean alguien diferente, ¿sí me explico? O sea, la iglesia, que es el pueblo redimido por la sangre de Cristo, si alguien de la iglesia del Cordero llega a cualquier lugar, es porque Cristo ha lavado sus ropas y las han blanquecido en su sangre, para que cuando Él llega a diferentes lugares, sea diferente y no se ajuste a lo que en ese lugar ya están haciendo. ¿Sí me explico? O sea, yo llego a una casa de brujos, entonces yo agarro también mis materiales y me vuelvo brujo igual que ellos. No. Comienzo entonces a reprender para que Dios transforme el lugar, porque un hijo de la luz ha llegado a un lugar de tinieblas, de oscuridad, y esa oscuridad, esa ignorancia que está en ese lugar, déjeme decirle que usted y yo, como hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, así como era Israel, entrando a una tierra donde ellos tenían que ser modelo, ejemplo, así mismo los hijos de Dios tienen que ser ejemplo a cualquier lugar donde Dios les permita llegar. Amén. Así de que las costumbres de este pueblo, por eso Jehová de los ejércitos les dice: los voy a amonestar contra las costumbres paganas. Pagán es alguien que es contrario a lo que Dios pide. Pagano es alguien que es pecador, alguien que está en contra de la voluntad o los principios de Dios. Por eso él dice: porque esta es la amonestación. Amonestar significa dejarle saber antes, llamarle la atención, hacerle reconocer qué es lo que debe hacer. ¿Se da cuenta alguien que jugó, por ejemplo, en fútbol, soccer? Cuando alguien comete una falta, llega el árbitro y le pone una tarjeta amarilla. Esa se llama tarjeta de amonestación. Significa que es una llamada de atención, significa que si no cumple con lo que el árbitro le dice, lo que sigue va a ser expulsión. La tarjeta roja viene después que le han dado una tarjeta amarilla. Lo mismo en el semáforo. Usted llega a un semáforo y lo ven amarillo, usted sabe lo que los hermanos dicen: warning, tenga cuidado.
porque después de eso viene la luz roja, que es aquella donde obligadamente usted tiene que parar, o los carros que vienen en sentido contrario le van a dar de golpe. Si se da cuenta, entonces Jehová los está amonestando contra, no dice que a favor de, contra significa alguien opuesto. Contra, dice, las costumbres. ¿Qué es una costumbre? Una costumbre es aquello que las personas repiten como loro. Una costumbre es algo que un grupo de personas, o una ciudad, o una nación, o un pueblo ha venido haciendo por tiempo. Yo me recuerdo hace ya un tiempo, alguien estaba entrevistando a una señora que estaba haciendo una alfombra donde iba a pasar una procesión de la iglesia tradicional. Llega el entrevistador y le dice, ay, qué bonito, ¿qué es lo que está haciendo? Dice tal y tal cosa. ¿Y por qué lo hace? Dice, no lo sé. Mi mamá lo hizo, mi abuela lo hizo, mi bisabuela lo hizo. Y yo solo estoy repitiendo el modelo que ella me enseñaron. Y yo no sé por qué lo hago, pero lo estoy haciendo también. Eso es una costumbre. Es una tradición, una repetición de cosas sin saber siquiera por qué es que las cosas se están haciendo. Así de que una costumbre es algo a lo cual nosotros nos involucramos para ser parte de ellos, pero no entendemos la razón por la cual nosotros lo hacemos. Es por eso que Dios había hablado desde el tiempo antiguo a través del profeta Oseas, en Oseas 4:6, ya Dios les había dicho, ustedes están repitiendo lo mismo y lo mismo, sin embargo, ustedes no llegan a entender la razón por la cual lo hacen. Y Oseas 4:6 dice, mi pueblo se perdió porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, también yo te echaré de liderazgo, también yo te echaré de sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la instrucción, la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios se olvida de las generaciones. Si los padres no toman en cuenta a Dios, las generaciones también son ignoradas por Dios, ¿se da cuenta? Pero si los padres toman en cuenta a Dios, dice la palabra que Él bendice a millares de millares que cumplen en obediencia a su palabra. Amén. Así de que, ¿cómo es entonces que este pueblo se ha ido perdiendo? ¿Cómo se ha ido preparando? ¿Cómo es que has recibido la instrucción de lo que Dios está demandando de ellos al entrar a la tierra prometida? El hombre siempre ha querido venir haciendo sus propias cosas, su propia voluntad. Pero vamos a ver nosotros por qué es que este pueblo se busca cada vez más llegar al conocimiento del futuro. ¿Usted se da cuenta? Todas las cosas que en este tiempo se dan es porque la gente está queriendo llegar a conocer algo que hace miles de años ya fue declarado por Dios. La ciencia está descubriendo cosas, la medicina, la astrología, toda la ciencia a nivel completo de ciencia, están descubriendo cosas que la Biblia desde hace miles de años la ha venido declarando. Ya está la información y ellos no quieren llegar a la información que ya fue dada porque quieren por sus propios medios saber qué es lo que está por venir. Muchos dicen va a pasar esto, va a pasar lo otro, pero no es lo que Dios declara en su palabra. Pero si vemos qué es lo que Dios declara en su palabra, sabremos entonces que la información es correcta para todo lo que esperamos. Amén. Pero veamos la lectura que nosotros tuvimos. Dice en el versículo 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, vea usted, dije antes, Dios lo da con conocimiento. O sea, Él les está advirtiendo de aquello que van a recibir. Él les está advirtiendo de aquello de lo cual ellos van a hacer. Es como alguien que llegue a un trabajo. A un trabajo difícilmente va a entrar directo a trabajar. Tienen que darle orientación, tienen que darle plática, tienen que enseñarle a hacer el trabajo. O sea, lo preparan antes de demandar a la persona que haga el trabajo para el cual fue llamado. ¿Sí se da cuenta? Entonces Dios les llama y les dice, hey, voy a poner este conocimiento para ustedes porque después se los voy a demandar. No quiero que ustedes hagan lo que ellos hacen, pero si ustedes lo hacen, va a ser con conocimiento y por ese conocimiento que ya tienen, también entonces recibirán castigo. ¿Ve? O sea que el conocimiento también demanda, porque al conocer es demandado para tener que hacer lo que le fue dado en conocimiento.
Por eso dice en ese mismo versículo 9, dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No aprenderás, no te ajustes, no seas como la iglesia tradicional que por ganar adeptos, no importa, agarro el san, para que vengan más seguidores a la iglesia. Y vengan más, el número suba, pero la ignorancia de aquellos traída a este lugar también afecta a los que ya estaban, ¿sí se da cuenta? O sea, el hecho de ganar muchas personas, la iglesia tradicional llega a un lugar y en ese lugar hay ciertas costumbres, ciertas tradiciones, la toman ellos como parte de su llegada para la iglesia, la pasan parte de su creencia, pero los que ya están se adaptan también a lo nuevo que les llega. Y cada vez más se abunda, se multiplica la perdición y la ignorancia, incluso para los que ya estaban. Amén. Por eso dice Jehová, no aprenderás a hacer, no te ajustes, no hagas lo que ellos hacen. Ni bueno es verlo, pero no te ajustes a lo que tú ves, porque eso es abominación para mí. Es asco, no lo acepto, me es repugnante, lo desecho, lo saco de mi presencia. Una repugnancia delante de Dios es algo que Él no quiere tener ni cerca para poder verlo. Así de que como iglesia nosotros que somos de Cristo hemos sido llamados también a recibir la instrucción que Dios nos da en su palabra para que podamos entonces ser un modelo a los lugares donde Él nos permita llegar. Amén. Pero dice en este versículo 10 de la lectura que subimos, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dice que no sea hallado en ninguno del pueblo de Dios quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija. Esas eran costumbres paganas. Antes que ellos llegaran, estas naciones cananeas, puesto que Dios les entregó la tierra de Canaán. Cada una de las 7 naciones que formaban el territorio de Canaán, naciones cananeas, ellos hacían lo mismo. Se dedicaban al ocultismo, al espiritismo, a la adivinación, al agorero, a la hechicería, a todo aquello que movía un campo espiritual, porque el deseo de ellos era saberlo por venir, pero por sus propios medios. Hasta el día de hoy la ciencia todavía desea saber qué es lo que está por venir, pero lo hace por sus propios medios, lo hace buscando con sus propios recursos. Y dice, no hagan pasar por el fuego ni a su hijo ni a su hija, porque entre ellos había un dios pagano llamado Moloch. Y lo que hacían era sacrificar a sus niños, niños que no tenían fuerza de voluntad, niños que no tenían voz ni voto, eran tomados como instrumentos por sus padres para hacer de ellos, por el derecho que ellos se daban con sus niños, lo que ellos quisieran. ¿Se da cuenta? A los niños los entregaban en sacrificio, después de ser entregados en sacrificio, los quemaban, lo que se llama holocausto, para que ese holocausto subiera al Dios al cual ellos estaban dedicando a sus niños, al Dios Moloch. Por eso Dios le dice, y no quiero que paséis a vuestros niños o a vuestras niñas en fuego. Todo lo que está por venir, toda la información que usted ve es un mover, todo lo que es la adivinación, el agorero, todo eso es un campo en el cual ha ido multiplicándose cada vez más y más. Usted piensa que la hechicería, la brujería, leer la palma de la mano, todas esas situaciones piensa que es algo nuevo. No, se da cuenta, este libro es el 5º que Dios reveló a Moisés para que lo escribiera. Hace miles de años ya esas prácticas se han venido haciendo. ¿Y por qué se han mantenido? No es que hayan quedado en el pasado, es porque siempre han habido generaciones que se han mantenido caminando bajo ese principio y hasta el día de hoy se ha mantenido. Pero déjeme decirle que hay algo peor todavía, porque la palabra en Apocalipsis declara que cuando sean liberados los demonios que ahorita están fuera de la tierra, en el segundo cielo, que se llama cielo astral, esos demonios descenderán
habrá tal confusión y habrá multiplicación del espiritismo, de la hechicería y toda la perdición del campo del enemigo que se mueve en este ambiente, y la multiplicación cada vez va a ser mayor. Es por eso que en 1 Timoteo 4:1 dice, y el Espíritu dice claramente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, muchos se saldrán de la verdad, muchos dejarán la verdad y la cambiarán por mentira, muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso se está dando ya en estos tiempos, y se ha dado desde el principio de los tiempos, y se va a multiplicar en el tiempo que está por venir. O sea, no es cuestión de que se va a calmar todo y todo va a ser limpio. No. Déjeme decirle que esa preparación que Dios nos da es para llegar hasta el final de nuestros días acá en la tierra. Los tiempos todavía están corriendo. La gente dicen que Cristo viene, han pasado ya tantos años, han muerto mis papás, mis abuelos y bisabuelos diciendo lo mismo, y hasta el día de hoy Cristo no viene. Pero déjeme decirle que si Cristo viene de aquí a 2000, 3000, 4000 años, eso no importa. Si a Él le importara, Él nos hubiera dicho el tiempo, la fecha exacta en la cual Él vendría. Sin embargo, Cristo dio señales para que nos daban a conocer los últimos tiempos. Si Él hubiera dicho, muchos quizá caminarían esperando ese día. Sin embargo, Él nos anticipa una cosa. Y dice, velad y orad. No es el hecho del tiempo en el que Él vaya a venir. Es el hecho de la postura que cada uno de nosotros tenga. Si Cristo viene esta noche, ¿está cada uno de nosotros listo? Si Cristo viene un día antes de que nosotros muramos, ¿estaremos listos para ese entonces? Si Cristo viene después que nosotros partamos de acá de la tierra, sin importar que nosotros ya no estemos, Cristo viene, pero ¿será que partiremos de esta tierra estando preparados? Cristo no dejó fecha, Cristo no dejó día, no dejó hora, porque Él lo que decía es que nos preparemos, que estemos listos sin importar el día y la hora en la cual el Hijo del Hombre va a regresar, porque entonces llegará como ladrón de noche, y todo aquel que lo espera tiene que estar preparado, dijo Jesucristo, sin importar el tiempo en el cual Él descienda a la tierra. Amén. Así de que, ¿cómo es que nosotros vamos a ver entonces todo lo que ellos se movían? Hoy usted mira en los sortílegos, usted mira la lectura de la mano, usted mira que le tiran café, usted mira que si se mueve el reflejo del agua de alguna manera, esto significa una cosa. Incluso si se ven figuras que se forman en las nubes como hacen los sortílegos, eso significa, si ven la figura de un barco, o vas a viajar en barco. Si ven la figura de un avión, vas a viajar en avión. Si ven la de un ataúd o cualquier cosa que declare muerte, dice, va a haber muerte en tu familia. O sea, ellos tratan de ver el porvenir de una manera en la cual ellos, adivinando, considerando, pensando lo que haya de venir por suerte, ellos esperan que eso ocurra. Pero, ¿de qué manera nosotros como hijos de Dios esperamos eso? ¿Cómo nosotros como hijos de Dios estamos preparados, sin importar el mover de este transitar social? Porque se da cuenta, ahorita hay multiplicación. Hace ya muchos años atrás, antes de casarme, vivía con nosotros en el apartamento donde vivíamos una muchacha americana. Yo era el encargado de hacer el pago del teléfono. Llega el teléfono con un cobro de $900, de lo cual usualmente nos llegaba entre 80 o 90 dólares. Y digo, ¿de dónde ha salido esta gran cantidad? Tuve que ver el cobro, cuando miré que puros cobros de una línea llamada Psychic llegaba. Al preguntar, dijo ella, sí, yo he estado llamando porque quiero ver qué es lo que me depara el día de mañana. Muchos no salen sin antes chequear su horóscopo para ver qué suerte van a tener al salir de su casa. En mi trabajo hay un muchacho nacido acá, de descendencia mexicana, que todos los viernes va a comprar números de lotería a Georgia. Y me dice, a ver cuándo vamos. Le dije, ese cuándo no llegará, porque yo no participo de tales cosas. O sea, cuando Dios le da el conocimiento a uno, déjeme decirle, no es porque tú eres mi amigo, oh, te entrego mi vida eterna entonces porque quiero quedar bien contigo. No. Si nada de este mundo tiene la importancia que la vida eterna en nosotros tiene, nada de este mundo pueda cambiar la verdad de Dios,
que entonces estaríamos cambiando la eternidad nuestra, y cambiar nuestro concepto delante de los hombres significa rehusar a lo que Dios ya ha preparado para nosotros a través de la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Amén. Así de que todo depende de carácter, de qué es lo que usted y yo vamos a hacer. Si realmente queremos caminar cumpliendo la voluntad de Dios, o queremos ser también así como Saúl. ¿Recuerda usted a Saúl? Primero de Samuel 8 habla de esto. Cuando Saúl dice que el Espíritu de Dios se había apartado de él, lo había dejado. Saúl ya no era parte del llamado de Dios. Ya era como cualquier pagano y se encontró perdido en un ambiente de problemas en el cual los filisteos venían en contra del pueblo de Dios. ¿Qué hago? No sé qué hacer. No tengo la cobertura de Dios. Ya no hay respaldo de Dios en mí. Fallé y el Espíritu de Dios se apartó de mí. ¿Qué hago? Pero la palabra dice que él se vistió, se puso capa para no ser descubierto, y entonces va a una adivina que se encontraba en la ciudad de Endor, conocida como la adivina de Endor. Pero él llega a consultar a Samuel, que ya había muerto. Quería que él le diera la dirección para saber si debía o no pelear contra los filisteos. Vea usted, la ignorancia de las personas es tal que por no tener la base, el conocimiento de Dios, acuden a cualquier cosa menos a la base que nos ha sido dada para encontrar una respuesta favorable. Y dice en ese versículo 11 que nosotros hemos visto en la lectura que tuvimos. Dice así: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en Guatemala antes de venirme para acá. Había alguien del Salvador que trabajaba donde yo trabajé. Me insistía: vamos, acompáñame. Quiero ir a hablar con mi mamá, quiero ir a hablar con mi papá, quiero saber cómo dejó el testamento, quiero saber qué es lo que debo hacer el otro año para ver que todo me salga bien. Pero sin embargo, Dios dice: ni consultar a los muertos. ¿Por qué no consultar a los muertos? Porque la esencia de la adivinación y la brujería es levantar altar a favor de Satanás. Usted sabe que toda esa ignorancia es levantarle nada más idolatría a Satanás, porque ahí entran en juego los demonios, quienes responden con una voz como que si fuera la verdadera. Digo por experiencia, porque en mi ignorancia, antes de llegar a Cristo, muchísimos años atrás, mi hermana falleció y me salió una señora a mi encuentro cuando yo venía del trabajo y me dice: su hermana falleció debiéndome 3 quetzales. No le pido que me los pague, pero ella no me deja dormir, porque todas las noches llega a decirme que no se siente bien donde está porque no me dejó pagados esos 3 quetzales. Me dice: no le estoy exigiendo que me los pague si piensa que no es verdad, pero quiero que vayamos para que sea su hermana la que le diga que yo no estoy mintiendo. Y vea usted cómo es el demonio de astuto. Lo digo por experiencia. En mi ignorancia lo hice así. Pero llegué esa vez a esta medium, a esta persona que era intermedia entre lo real y lo irreal. Cuando llego, lo primero que sale de su boca es: papito, que era la palabra que ella me decía. Papito, tanto gusto de verte. Me alegra verte una vez más. Me dijo secretos que solo ella y yo habíamos vivido. Cosas que nadie más sabía ni sabe hasta el día de hoy, sino solo ella y yo. Y me llegó tal, yo sabía en mis adentros de que no era cierto. Pero lo que me impactó fue su voz. Una voz tan genuina, como que si fuese ella misma, hablándome cosas que solo ella y yo sabíamos. Me estaba confundiendo, aunque yo sabía 100% que no era real, porque yo no sabía de lo que Dios me tenía preparado, pero sí sabía en mis adentros de que esto era una burla demoníaca. Pero muchos con el conocimiento llegan. Llega Saúl y dice: adivina, tráeme a Samuel, que quiero consultarle para ver si debemos o no atacar a los filisteos. Alguien que había sido lleno del Espíritu de Dios,
¿Qué significa? ¿Que alguien que ha sido lleno puede una vez más caer en ese error? Por supuesto, es un ejemplo. La Biblia no habla solo por hablar, nos deja modelos para que nosotros los entendamos. Pero dice, y no consultarás a los muertos. Pero dice en el último versículo que nosotros hemos leído, que es en el 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Por qué crees que tú y yo hemos sido privilegiados por Dios para ser parte de su iglesia? ¿Por qué no fue tomado alguien que está en el pecado y nosotros fuimos dejados allá en vez de ese alguien? Porque el privilegio de Dios estaba marcado para cada uno de nosotros. Y si nosotros estamos como parte del cuerpo de Cristo, es porque en la gracia infinita de Dios puso su mirada en ti, puso su mirada en mí, puso su mirada en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos, para bendecir hasta la tercera y cuarta generación. Si nosotros, tras ese regalo bendito que Dios nos da a través de Cristo Jesús, si lo aceptáramos, si lo tomáramos, si lo viviéramos, si nos caminamos conforme a lo que Él establece, déjame decirte que está aprobado de parte de Dios como promesa, que nuestros hijos, nuestras vidas, nuestra eternidad están seguras, porque en el manto de Dios, déjame decirte que Salmo 91 dice, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, si tú y yo caminamos en obediencia de Dios, si tú y yo estamos acogidos en la cobertura del hueco de la mano de Dios, déjame decirte que estamos bajo la sombra del Altísimo, estamos en el manto de cobertura suya, y ni tú, ni yo, ni nuestros hijos tendrán que pasar las pruebas que en nosotros fueron pasadas, porque esos gigantes quedaron en el pasado, y ahora Dios está buscando una generación que no lo ignore, una generación que no haga a un lado su palabra, sino una generación que camine conforme a lo que Él ha establecido en obediencia, para poder entonces bendecir a las naciones que están por llegar después de nosotros. Amén. Así de que todo lo que nosotros caminamos es para que nuestros hijos caminen conforme a ese propósito. Pero, ¿qué era la demanda en ese pueblo? ¿Cuál era el castigo? ¿Qué era lo que hacían con un israelita, con un judío, que no cumplía en obediencia lo que Dios había establecido? Hoy es tan fácil. Dice la gente, estamos en tiempo de gracia. Cristo vino a morir por nosotros. Hoy peco, entre los 5 minutos me arrepiento. Alguien me decía, no sé si debo decirlo, me decía un señor, venía aquí una muchacha, porque él era soltero. Después, cuando ya se iba, solo se persinaba antes de irse para su casa. ¿Sí me explico? O sea, pensamos que con un ademán, pensamos que con un perdóname, con conocimiento, Dios va a venir a restituir aquello que nosotros hacemos. Tú metes un clavo en la pared, puedes quitarlo, pero la marca del clavo queda ahí pegada en la pared. Tú cometes pecado, puede Dios perdonarte, pero el pecado que cometiste te ha quedado dentro. Si lo olvidas es porque la palabra está en ti, pero si no lo olvidas, se mantendrá punzetándote, recordándote que lo que hiciste con conocimiento no fue acepto delante de Dios. Él te perdonó, porque dice a través de Miqueas que cuando Él perdona, todos los pecados los arroja al fondo del mar, no se acuerda de ellos. Y si Él no se acuerda de ellos, ¿por qué entonces el enemigo va a venir a reprocharme? Tú eres pecador, tú cometiste este o el otro pecado, pero tú levantas tu voz con la autoridad que te ha sido dada del cielo y le dices, ciertamente pequé en ignorancia, pero también déjame decirte que tu futuro está escrito, que el lago de fuego y azufre está para ti, y que tú no tendrás salvación, porque la condenación es inamovible para lo que tú hiciste. O sea, cuando el desconocimiento está en nosotros, aceptamos cualquier dardo que el enemigo quiera enviar. Pero dice Dios a este su pueblo, tampoco consultéis a los muertos, porque abominación delante de mí es eso. Sin embargo, ellos morían, cada uno de aquellos que no hacían caso a Dios. Hoy dije, ya es tan fácil, cometí pecado, pido perdón a Dios, dice el apóstol Juan, porque el que ha pecado, perdón tiene en Dios a través de nuestro abogado Jesucristo. Por eso es de que cuando alguien pecaba, dice Levítico 20:27, cualquiera que practicara esto era muerto
apedreado fuera del pueblo. Había un castigo físico. En el libro de Levítico 20:27, el Señor dice que todo aquel que cometía ese pecado con conocimiento, porque ya había recibido la instrucción, y era su castigo morir apedreado por el pueblo, y su sangre dice que era sobre él mismo. Esto es lo que dice en el libro de Levítico, capítulo 20 y versículo 27. La palabra dice así: y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Hoy estamos en tiempo de gracia, dicen muchos. No importa si peco, porque abogado tengo para con Dios el Padre en Cristo Jesús. Pero antes, con su propia vida, el pecador pagaba. Digo esto porque en esta semana han venido muchas sorpresas a mi vida, de las cuales Dios ponía en mi corazón traer este conocimiento. Traje este conocimiento de parte de Dios para que sepamos qué hacer y qué no hacer al enfrentarnos a las naciones paganas. Digo paganas porque ahorita la sociedad es lo que representa cuando el pueblo de Dios iba a tomar la tierra prometida. La tierra prometida que Dios te prometió a ti y a mí, la tierra celestial, ha sido puesta en nosotros como sello. Tú sabes que cuando tú y yo recibimos a Cristo, la palabra declara que somos sellados por su Espíritu Santo. ¿Por qué crees tú que Caín, cuando mató a Abel, y Caín le dice a Dios: Señor, pero a cualquier lugar que fuere, cualquiera que me viere me matará? Pero dice Dios: pondré en ti una señal para que nadie te mate. Esa señal es puesta en ti y en mí. Porque dice Mateo 10:28, dice: y no temáis a los que puedan matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, dice Mateo 10:28. Pero, ¿será que caminamos todavía en la ignorancia? ¿Será que después de esto Dios los preparó y les dio la información para que ellos no cayeran en pecado? Y hoy vengo a nosotros como iglesia. Ya está el conocimiento, porque lo que Dios declaró a su pueblo, aquellos que eran el modelo, el ejemplo, aquellos que debían hacer solo la voluntad de Dios al llegar a esa tierra nueva, somos tú y yo, ahora como iglesia, marcando territorio a cada lugar donde Dios nos hace llegar. Esta semana tuve sorpresas en algunos lugares donde fui. En el lugar donde yo trabajo, algunos se vistieron con disfraces. Gente que me habla de Cristo. Gente que me dice ir a ciertas denominaciones, que omito sus nombres. No importa la denominación, es solo un nombre. Juana, Cristian, Jesús, cada uno tiene un nombre para identificarse delante de los demás. Pero la verdad de Dios es una sola. Y caminaban con disfraces. Y hubo una señora que me dijo: mire, estos caminan con disfraces. Pero yo vestí a mis nietos, pero los llevé solo a casas de personas conocidas y a la familia. ¿Será que es aceptable eso? ¿Será que teniendo el conocimiento de Dios aún caemos en ese juego? Se celebró esta semana acá, el día viernes 31, el día de Halloween, lo que es conocido como All Hallows Eve, que significa el día de las brujas, pero es suprimido como el día de Halloween. ¿Y cuál es su origen? Porque si miramos tres situaciones de esta celebración, miraremos su origen, los elementos, el disfraz, todo lo que se pone en las casas, y miraremos cuál es el movimiento espiritual que se da para ese día. Ese 31, que fue el día viernes pasado, la
celebración que se dio. Entró a este país de Estados Unidos a través de los irlandeses, porque esta fiesta, déjenme decirle, la de Halloween, comenzó en Europa, donde está el país de Irlanda. Comenzó allá con una religión llamada los celtas. Los celtas eran una nación cuya religión era la de Halloween. Pero ellos, la religión se llamaba druismo. Por eso habían sacerdotes druidas, que eran los que se dedicaban al templo. Pero en esta celebración, lo que hacían era que era el final de la cosecha, y según ellos comenzaban a una nueva temporada. Pero en este tiempo, en el final de la cosecha, según ellos, según los druidas, según los celtas, el campo entre lo muerto y lo vivo, entre los espíritus y los humanos, cada vez estaba más corto. Era un hilo delgado a lo largo del año, que era cuando estaba más cercano. Y ellos decían, es en este momento en el cual hay mucho movimiento espiritual, porque los espíritus y los sobrenaturales, los extraterrestres, tienen más cercanía a nosotros los seres humanos. Y ellos inventaban hogueras para poder calentarse, pero entre ellos la creencia era que entre estos espíritus habían espíritus buenos y espíritus malos. Para los buenos había que ponerle unos dulcitos, había que ponerle algo aceptable. Yo me recuerdo en mi país hay municipios donde para el 1 de noviembre ponen enfrente de los panteones donde está su familia enterrada, ponen poco de comida, ayote, camote, botella de licor, diferentes cosas. De ahí surgió la creencia, porque ellos creían que sus amados, sus familiares muertos, volvían ese día y comían lo que más les gustaba cuando estaban vivos. Eso era para ellos que eran muertos, que eran buenos. Pero para aquellos muertos malos, aquellos que habían sido asesinos, aquellos que eran personas que eran problemáticas en cualquier parte donde estuvieran, ellos se ponían sus disfraces, porque los demonios llegaban ese día. Se ponían sus disfraces, y mientras más feo sea el disfraz, mejor todavía, porque se confunde con ellos y no se los lleva. Era la creencia de ellos. Pero entró a este país, a Estados Unidos, a través de los irlandeses en el siglo XIX. Y hasta el día de hoy se ha convertido en un mercadeo. Si nos damos cuenta cómo han abierto diferentes tiendas para esta fecha de Halloween, porque venden un resto de disfraces y entre más grotesco es más caro. Y me decía esta señora, yo lo vestí de una manera en la cual no cause horror, en la cual la gente no se asuste, pero sea cual sea la situación, ¿cuál es la razón por la cual para esa fecha algunos lo visten? Podemos comer un dulce, podemos comer un pedazo de ayote o de calabaza, como dicen algunos, pero ¿de qué manera lo comemos? La palabra dice, y no comáis lo que es sacrificado a los muertos. Si me como un dulce de esos y me como un dulce que compro en la tienda, ¿cuál es la diferencia? Físicamente, un dulce sigue siendo dulce, pero en el campo espiritual, un dulce que fue entregado a la fiesta y otro dulce que yo compré en la tienda tienen una gran diferencia. Oh, pero yo vestía a mi niño de un angelito blanco, salió con su coronita, se miraba bien agradable, pero ángel, aunque sea blanco, tienes que ver cuál es su origen. ¿Por qué lo vestiste? ¿Lo vestiste para que se siguiera bonito? ¿O lo vestiste porque te conectaste a la tradición de ese día? ¿Cuál es su origen? Por eso Dios le estaba dando este conocimiento al pueblo. Y le decía en Oseas 4:6, mi pueblo se perdió porque le faltó el conocimiento. Oh, pero en la escuela
Los niños influyen y ellos quieren que mis hijos sean parte de ellos. Dios no va a llamar a esos niños cuando pida cuentas. Dios te va a pedir cuentas a ti, ni a tus hijos, sino a ti. Dios le pide cuentas a la cabeza, que es donde está el cerebro, no al resto del cuerpo, que es nada más el que cumple lo que el cerebro pide. Si mi cerebro le dice a mi cuerpo hacer tal o cual movimiento, mi cuerpo lo hace porque llegó la orden del cerebro. Dios pedirá cuentas a aquellos que, conociendo su verdad, la han dejado a un lado para conectarse con las celebraciones de las cuales Dios le dijo a Israel: no participes ni aprendas las costumbres de estas naciones paganas, porque son abominación delante de mí, me dan asco, me dan repugnancia, no las acepto. Tampoco quiero que ustedes sean uno más de aquellas naciones que yo estoy expulsando con ese propósito. ¿Será que la iglesia entonces hará lo que los demás están haciendo? ¿O habrá una mentalidad diferente en la iglesia para reconocer que tú y yo no estamos viviendo de tradición, tú y yo no estamos viviendo de costumbre? El evangelio es un evangelio de vida. El evangelio te dará vida o muerte eterna. El evangelio no es de ignorar. El evangelio es de tomar los estatutos, las reglas y los mandamientos que Dios nos da en su palabra. El evangelio es una orden de Dios para nuestro propio beneficio, para poder tomar o desechar una eternidad que Dios nos ha ofrecido ya. No digo nos ofrecerá, porque esa eternidad ya nos fue dada, el regalo ya nos fue dado. Caminamos sobre obras perfectas que Dios anticipó desde tiempo antiguo para que nosotros andemos en ellas. Pero si nosotros no caminamos en ellas, no hay respaldo del cielo. Hoy le cumplo a Dios, mañana no le cumplo. Santiago 1:18 dice: porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amas a Dios, síguele. Si no amas a Dios, ignórale. Pero no puedes estar en dos aguas. Cristo le dijo a la iglesia de la Odisea: o eres frío o eres caliente, porque si no hay identidad en ti, te vomitaré de mi boca. Y Dios nos da instrucción. Dios nos dice en el libro de Romanos 12:2: y no os acostumbréis a esta nación, a esta sociedad, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y termino con esto. Lo que más se mueve en ese día es una actividad satánica. No lo vemos con nuestros ojos naturales. No lo vemos porque solo vemos el transitar que está frente a nuestros ojos. Pero muchos ex-satanistas que por la gracia del Señor hoy han venido a convertirse al Evangelio, han declarado que esta fiesta de Halloween es hacer un cumpleaños para Satanás. Es la fiesta más importante para los satánicos. Y días antes de que esta fiesta se celebre, muchos satánicos están ayunando para hacer caer a los que siguen a Cristo. ¿Por qué crees que hay muchas muertes a nivel mundial en ese entonces? ¿Por qué crees que hay muchos accidentes? ¿Por qué crees incluso que muchos desquiciados han llegado incluso a regalarle a los niños dulces que llevan veneno y muchos niños han muerto? Porque ese día es sacrificio para Satanás, pero el pueblo tiene que conocer la verdad. Pero ahora en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo llega y nos dice en el libro de Efesios 5:11: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien
reprendedlas. No participéis. Es que son mis amigos, es que son amigos de mis hijos, es que los amiguitos le han dicho que participe. No participéis, porque el conocer la verdad te pone en un filo de doble castigo. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Amén. Amén. Cuando Dios habla a su pueblo acerca de las condiciones para que sigan siendo su pueblo, hoy viene a la iglesia para que reconozca la iglesia que para ser parte de su llamado debe caminar conforme a lo que Él ha establecido. Pero yo tengo detrás de mi puerta unas escobitas en cruz, unas cadenas de ajos, unos pocos de cebolla, unos vasos tal vez con agua. En cualquier parte de mi casa yo tengo cosas de las cuales Dios te dice en esta hora: limpia tu casa, limpia tu casa, saca toda abominación delante de mí, dentro de tu casa, que no me agrada. Porque si decimos amar a Dios y no le cumplimos, seremos como los pecadores que sabiendo de Dios tampoco lo siguen.